soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Como hacemos habitualmente, hoy vamos a analizar desde Acciona hasta Grifols y en un próximo vídeo veremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Además, si eres miembro del canal, tendrás acceso prioritario a este segundo vídeo. Bien, ahora sí, sin más dilación, nos vamos al gráfico de Acciona. Por cierto, hoy estoy con auriculares de obra. La verdad, está habiendo bastante ruido por fuera. Espero que con la edición sea capaz de eliminar todo el ruido, pero no lo aseguro. Mis disculpas ante todo, pero tenía el compromiso de subir este vídeo y en eso estamos. Bien, ahora sí, vamos al gráfico, como decía, de Acciona, una compañía que en el medio y largo plazo continúa en tendencia bajista. Eso será así mientras no sea capaz de superar la importante resistencia de los 132,4. Lo podemos ver mejor en gráfico semanal. Aquí tenemos la importante resistencia. Además coincidiría prácticamente con la media de 200 semanal que está en fase descendente, y ya más a corto plazo, si nos vamos al gráfico diario, vemos que tiene una primera zona de soporte de cortísimo plazo en el entorno de los 105,7, primera zona de resistencia la directriz que une máximos, los 114,2 y la media de 200 que está ligeramente girada a la baja. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, que técnicamente tiene todavía activado un objetivo por rectángulo roto a la baja, objetivo 1404, veremos si termina cumpliéndolo o anulándolo. De momento está poquito a poco goteando a la baja, yo de momento tendría precaución. Tiene primera zona de resistencia la media de 200, la directriz que une máximos, los 19,38 o los 20,60. Aquí el nivel a mejorar para medio largo plazo sería la zona de los 22,46. Mientras no sea capaz de superar esta zona, seguirá la secuencia de máximos y mínimos decrecientes de medio largo plazo. Nos vamos ya a la siguiente, Acerinox, que para medio largo plazo siempre repito que no se trata de una acción interesante, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el gráfico. Estamos cotizando ahora mismo prácticamente a niveles de hace 20 años y el coste de oportunidad en este tipo de compañías tan cíclicas es bastante importante respecto a estar en otro tipo de compañías. Ahora en el corto plazo está teniendo un proceso de rebote desde la zona de la media, tiene una primera zona de soporte, esta zona sombreada en el entorno de los 10 euros, después soporte en la media de 200 y en los 8,10. Primera zona de resistencia los 10,56 y después solo le quedaría zona de máximos de la historia, los 11,16 euros. Nos vamos a la siguiente, ACS, una compañía donde hace tiempo decimos que viene en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, de momento sin dar señales de debilidad y con una primera zona de soporte en este entorno de los 46,40 aproximadamente. Después soporte en la zona de la media y soporte en esta directriz azul que viene uniendo mínimos. En cuanto a resistencias, vigilaría el cierre de este hueco bajista y después ya solo le quedaría máximos de la historia, en los 51,95. Nos vamos a la siguiente, AENA, que sigue en su proceso de rebote, realizando mínimos y máximos crecientes, tendencia alcista, sin dar señales de debilidad, con primera zona de soporte en la media de 200 y zona de soporte muy importante ya, los 192,6. Fíjate que esta zona era una zona de resistencia y una vez superada, aquí decíamos que era soporte y sirvió como pistoletazo de salida de este último rebote de corto plazo. No tiene resistencias, está en subida libre y por tanto sin ninguna referencia por arriba. ArcelorMittal. Bueno, ArcelorMittal que continúa con el objetivo activado de largo plazo, objetivo por este rectángulo, un objetivo que una vez ajustado por dividendos nos daría el nivel de los 52,10, un nivel para medio y largo plazo. Para corto plazo ha dado señales de mejoría, aunque ya ha cumplido el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso. Aquí vemos un primer impulso, corrección, decíamos que si superaba 24,94 activaba un segundo y segundo ya cumplido. Ahora tendría como primera zona de soporte este hueco alcista, zona de soporte la media y zona de soporte los 20,98. Nos vamos a Banco Sabadell. Los bancos en general están bastante fuertes, no de ahora, sino que ya llevan una fuerte tendencia alcista de fondo. Eso sí, recordamos que el sector bancario es un sector cíclico y después de fuertes subidas hay que ser un poquito más precavidos. Dicho esto, de momento no está dando señales de debilidad Banco Sabadell. De momento bastante fuerte, zona de resistencia los 2,47, primera zona de soporte los 2,15 y después ya bastante alejada la zona de la media que está en fase ascendente. Respecto a Bankinter también está bastante fuerte. Aquí en este caso todavía tendría un objetivo activado, objetivo por este canal ascendente roto al alza, objetivo hacia niveles de 9,02 euros. Además aquí también proponíamos vigilar esta estructura de triángulo ascendente que al final rompió al alza,
un triángulo que nos daría objetivo hacia niveles de 8,81 aproximadamente. Y además ahora lo que está realizando es un movimiento lateral, lo tenemos aquí señalizado con este rectángulo, veremos por dónde rompe, si rompe por arriba, si supera los 8,50, activaría un nuevo objetivo por rectángulo hacia niveles de 8,90 aproximadamente. De momento, por tanto, tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, primera zona de soporte los 8,02, después soporte la media, en esta directriz con mínimos o en los 6,59. Nos vamos a BBVA, donde aquí, si recuerdas, decíamos que si superaba la zona de los 9,93 era probable una vuelta a zona de máximos de la historia. Y bueno, no solo superó esta zona de máximos de la historia, sino que continuó con el rebote. De momento, el mínimo a largo plazo que tendríamos que vigilar serían los 8,20. Mientras sea capaz de respetar este nivel, seguirá en tendencia alcista de largo plazo, y para corto plazo tendría una primera zona de soporte en los 10,48 y ya más alejado zona de soporte en la media de 200 diaria. En cuanto a resistencias, no tiene ninguna porque está en subida libre. Nos vamos a CaixaBank, otra empresa del sector que está bastante fuerte, en subida libre también, no tiene resistencias, y aquí habíamos avisado de este doble suelo, objetivo cumplido. Y poco más que decir, de momento no tiene referencias por arriba, no tiene resistencias, y en cuanto a soportes vigilaría en primer lugar los 5,71, los 5,46, la media de 200 y ya muy importante la zona de los 5 euros, importante ya para medio largo plazo. En cuanto a Celnex, aquí tenemos el gráfico, un gráfico que de momento no está demasiado interesante, marcamos un nivel muy importante de resistencia, los 39,40, decíamos que mejoraba su aspecto técnico de medio largo plazo si superaba este nivel, de momento no ha podido con él. Antes de llegar a esta zona tendría una zona de resistencia intermedia en los 37,31 y antes de llegar a la zona de los 37,31 tendría resistencia en la zona de la media. Muchos obstáculos por el camino, de momento sin dar señales claras de mejoría, yo me mantendría al margen. Amadeus. Bueno, Amadeus en proceso de rebote, todo apunta a que va a ir a testear la zona de máximos de la historia, esta zona sombreada amarilla, aquí tiene resistencia entre los 75,84, 77,12. En el corto plazo ha desarrollado una estructura de rectángulo roto al alza, vamos a proyectarla, nos daría un pequeño objetivo de corto plazo hacia niveles de 72,88. Tiene primera zona de soporte a la media y los 65,89. Nos vamos a Enagas, que sigue débil, sigue con la media de 200 en fase descendente, seguimos esperando que desarrolle alguna estructura alcista, pero más allá de ello no habría mucho que hacer. Ahora, repito, si desde la zona de los 11,58 viene un rebote importante, si desde esta zona supera los 13,90, lo dije en vídeos anteriores, en ese escenario ya cambiaría la cosa porque estaría activando una gran estructura de doble suelo. Si supera los 13,90, activaría objetivo hacia niveles de 16,06. Antes de llegar a esta zona, tiene zona de resistencia en la directriz bajista principal, zona de resistencia también en la media o zona de resistencia en los 12,75. Nos vamos a Endesa. Bueno, aquí nada más que darte la enhorabuena si has seguido la estrategia propuesta en el canal. Decíamos que había activado un segundo impulso alcista hacia niveles de 21,78, escenario cumplido, objetivo cumplido, estrategia cumplida. El mérito no es de Daniel de DPS Trading, sino que es tuyo. Desde aquí se dan ideas. Siempre repito un poco lo mismo, pero es que es verdad. Al final el mérito es de cada inversor. Yo desde aquí doy ideas, pero quien al final tiene la responsabilidad de sus aciertos y de sus errores es cada inversor. Dicho esto, feliz que se haya cumplido el objetivo. Evidentemente no todos se cumplen, sí la mayoría, por eso estamos aquí, pero no todos. Ojalá se cumpliesen todos porque así iba al banco y pedía un crédito, pero lamentablemente en bolsa no hay certezas. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pensar de Endesa? Bueno, de momento sigue en tendencia alcista. Es verdad que después de esta fuerte subida se encuentra un poquito alejado de soportes. El primero de cierta relevancia sería la zona de la media y después también tendría soporte en esta zona que antes era resistencia, zona de los 19,57. En cuanto a resistencias, prácticamente no tiene ninguna, solo tendría los 22,11. Bien, nos vamos a la siguiente, Ferrovial, que se encuentra en subida libre, no tiene resistencias, de momento bastante fuerte y sin dar señales de debilidad. Tiene una primera zona de soporte de corto plazo en los 40,20, después soporte en la zona de la media, soporte en los 38,88, con esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos ya a Fluidra. Bueno, en Fluidra que parece que se le sigue atragantando esta zona de resistencia, zona entre los 25,90 a 26,12 aproximadamente. En caso de superar estos niveles todo apuntaría a otro tramo de rebote y en cuanto a soportes tendríamos la zona de la media y los 22,92.
Además aquí te ha dejado un hueco bajista, sería importante rellenarlo, mientras tanto yo tendría precaución. Ahora si nos vamos a un gráfico semanal, aquí vemos el soporte de los 22.92, vamos a ver cómo cierra esta semana. Si cierra por debajo de estos mínimos yo tendría precaución porque quizás pudiéramos tener una corrección hacia la zona de la media semanal. ¿Por qué lo digo? Porque si pierde los 22.92 estaría activando una especie de doble techo. Bien, nos vamos a la siguiente, Grifols. Vamos a empezar por gráfico semanal, tendencia bajista clara, media de 200 semanal en fase descendente actuando de resistencia. Compañía que no me gusta, no de ahora, sino ya de hace bastante tiempo. Y si nos vamos a gráfico diario, podemos ver como la media de 200 aquí también ha actuado de resistencia y no tiene de momento señales alcistas. Tiene zona de soporte los 7.77, primera zona de resistencia, la media comentada. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.